Buenos días, compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo 4.1, el cual está integrado por mis compañeras Cabrera Mora, María Yamilet y Procopio Adunas, Liliana, y su servidor Nicolás Leal, Edwin Omar. Y el día de hoy les hablaremos sobre el sistema monetario internacional y la dependencia de recursos de las economías emergentes, el rol del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Mi compañera Yamilet nos explicará más a detalle qué es el Sistema Monetario Internacional, algunas de sus características y sus objetivos principales. El sistema monetario internacional es el conjunto de instituciones, normas, acuerdos e instrumentos que permiten la existencia de relaciones monetarias entre países. El sistema monetario internacional es una herramienta imprescindible para que puedan existir relaciones económicas internacionales, al permitir la realización de cobros y pagos en diferentes monedas. Algunos de los objetivos del sistema monetario internacional es que determinan los tipos de cambio entre las diferentes monedas de los países. Establece normas con las cuales los países puedan entenderse y llevar a cabo un intercambio de flujos comerciales libremente, y corrige los desequilibrios en la balanza de pagos en los diferentes países. Es decir, su papel es poner en orden los mercados de divisas y estabilizarlos, fomentar la eliminación de los problemas en las balanzas de pagos y facilitar el acceso a los créditos internacionales. A lo largo del tiempo, este sistema se ha tenido que adecuar conforme ha ido evolucionando la economía. Y basándonos en esta evolución, hablaremos sobre dos etapas, las cuales son el patrón oro y patrón dólar. El patrón oro es un sistema monetario que se basa en que el valor de una unidad monetaria se fija, tomando como referencia una determinada cantidad de oro. Este consistía en que los bancos centrales solo podían emitir dinero que estuviera respaldado en reservas de oro. Existía un tipo de cambio fijo entre las divisas de distintos con respecto al oro, y a los ciudadanos podían libremente cambiar su dinero por el equivalente correspondiente. Es decir, el patrón oro establecía el valor de la moneda de un país en función del oro que este país tuviera. Este sistema se aplicó durante los años de 1870 hasta la Primera Guerra Mundial en 1914 y se restauró en 1925 hasta 1931. A continuación, les presentaré cuatro características del patrón oro. Como punto uno tenemos que la moneda de cada país estaba definida en términos de una cantidad fija de oro. 2. Las autoridades monetarias de cada país estaban obligadas a comprar y vender oro en cantidades ilimitadas al precio fijado. 3. Había libre acuñación de oro metálico y libre fundición de monedas de oro. Y por último, el oro circulaba libremente dentro y fuera del país en monedas o en barras. Esto con el fin de asegurar que los billetes que emitían estuvieran respaldados en 100% oro, aunque procuraban que no se presentara a una excesiva demanda por convertir los billetes en oro. La otra etapa del sistema monetario internacional es la del patrón dólar. Es un sistema basado en tipos de cambio fijos que podían expresarse tanto en oro como en dólares estadounidenses. Es decir, se le da un valor fijo al dólar con respecto al oro, y a las demás monedas se les otorga un valor fijo pero en dólares. Ese sistema estuvo vigente desde 1944 hasta 1971. Ahora tenemos las características del patrón oro. Se crearon los estatus o normas que guiaron las relaciones financieras y comerciales acordes entre los países industriales más resaltantes del mundo. La instauración del Fondo Monetario Internacional está con el objetivo de proteger el buen rumbo de la economía a nivel global, y la instauración del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento es la entidad encargada de facilitar financiación a los países europeos arrasados por la Segunda Guerra Mundial. Fondo Monetario Internacional es una organización monetaria internacional de carácter cooperativo cuyos miembros son actualmente 183 países de todo el mundo. Su creación, junto con el Banco Mundial, se remota a 1940 en la Conferencia de Bretton Woods, convocada tras la Segunda Guerra Mundial. En dicha conferencia se reunieron 44 países para firmar el acuerdo de la creación del Fondo Monetario Internacional.
Su objetivo era diseñar un sistema monetario internacional que pudiera promover el pleno empleo y la estabilidad de precios de los países. Estos eran sus objetivos de equilibrio interior y exterior sin perjudicar el comercio exterior. El dólar era la principal moneda de reserva. Los países tenían sus reservas en dólares y oro y tenían derecho a vender sus dólares a cambio de oro. Acción. Es una institución financiera que facilita recursos a los países miembros que atraviesan problemas temporales de balanza de pagos con la condición de que el país prestatario se compromete a tomar medidas de ajuste económico que corrijan las dificultades. La solución de una serie de crisis económicas financieras en los países de mercados emergentes de Asia, América Latina y Europa. La otorgación de financiamiento concesionario en respaldo de los planes destinados a estabilizar las economías, implementar reformas estructurales y alcanzar posiciones sostenibles de endeudamiento externo. Entonces, el Fondo Monetario básicamente busca promover la estabilidad económica y la cooperación monetaria internacional. También va a facilitar, busca facilitar el comercio internacional, promover un empleo más elevado y un crecimiento económico sostenible para que conlleve o lo que va a conllevar a que se reduzca la pobreza en el mundo entero. Como bien aquí lo dice, se encarga de facilitar los recursos a países, pero la condición es de que muestren algunos planes que ya estén destinados o que ya estén pensados para poner en marcha. Por ejemplo, no pueden pedir un financiamiento sin antes ya tener un plan de cómo van a tratar de salvar su economía o a tratar de mantenerla o a tratar de sacar, de hacerla crecer. Eh, También dice que se les va a otorgar ese financiamiento siempre y cuando tomen esas medidas de un ajuste económica para poder corregir los problemas que se les hayan presentado. Es decir, que no solo es recibir el dinero y decir, oh, planeo hacer esto y esto para mejorar la economía. No, sino que de verdad tomen medidas que que puedan ayudar a salir de los problemas en los que pudieran llegar a recaer. Y finalmente serían la función y los fines del Fondo Monetario Internacional. Como ya se le mencionó, es fomentar la cooperación monetaria internacional y esto lo va a hacer por medio de una institución permanente que sirva de mecanismo de consulta y colaboración en cuestiones monetarias internacionales. Va a facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional. ¿A qué se refiere con un crecimiento equilibrado? Que va a buscar que la economía de un cierto país crezca, pero que no porque esta crezca vaya a afectar a otra más, sino que todo tiene que ser equilibrado. O sea, no puede sobresalir una más. En teoría no debería de ser así, sino que todas deberían ir sobresaliendo a la par, contribuyendo así a alcanzar y mantener altos niveles de ocupación y de ingresos reales y a desarrollar los recursos productivos de todos los países miembros como objetivos primordiales de política económica. Fomentar la estabilidad cambiaria, procurar que los países miembros mantengan regímenes de cambio ordenados y evitar las depreciaciones cambiarias competitivas. Es decir, que todos vayan digamos, en cuanto a su tipo de cambio de acuerdo a la moneda que utilicen, no haya no haya un
desfase de estos tipos de cambio, o sea que no puedan subir demasiado o bajar demasiado. Coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos para las transacciones corrientes que se realicen entre los países miembros y eliminar las restricciones cambiarias que dificulten la expansión del comercio mundial. Es decir, tratar de quitar todos esos ah, obstáculos, por así decirlo, que pudieran tener algunos países frente a otros. Y infundir confianza a los países miembros, poniendo a su disposición temporalmente con las garantías adecuadas los recursos generales del fondo, dándoles así oportunidad de que corrijan los desequilibrios de sus balanzas de pagos sin recurrir a medidas perniciosas para la prosperidad nacional e internacional. Igual como aquí, o sea, como vuelvo a repetir, va a buscar siempre que haya un equilibrio entre lo nacional y lo internacional. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tú como economía nacional tienes que crecer, tienes que mejorar y tienes que incrementarte, pero no por ello vas a alterar a otras, sino que se busca un equilibrio. Y pues los recursos para operar, ¿de dónde salen? ¿De dónde salen los recursos que puedan brindar el Fondo Monetario Internacional? Pues básicamente su principal fuente son las cuotas de todos los países que son miembros que llegan a hacer una aportación para poder ellos brindarles a otras economías que no están bien para que puedan estabilizarse. El Banco Mundial, una de las fuentes más importantes de financiamiento y conocimiento para los países en desarrollo, está integrado por 5 instituciones que se han comprometido a reducir la pobreza, aumentar la prosperidad compartida y promover el desarrollo sostenible. El Banco Mundial se divide en 2 sectores. El primero, que es en colaboración con los gobiernos, el cual está constituido por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la Asociación Internacional de Fomento, los cuales proporcionan financiamiento, asesoría sobre políticas y asistencia técnica a los gobiernos de los países en desarrollo. Se concentran en los países más pobres del mundo, en tanto que otorgan asistencia a los países de ingreso mediano y los países pobres. Posteriormente tenemos el sector privado, el cual se conforma por la Corporación Financiera Internacional, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. A través de estas instituciones, el Grupo Banco Mundial proporciona financiamiento, asistencia técnica, seguros contra riesgos políticos y mecanismos de solución de diferencias a las empresas privadas, incluidas las instituciones financieras. Si bien las 5 instituciones que conforman el Grupo Banco Mundial tienen sus propios países miembros, órganos directivos y convenios constitutivos, todos ellos trabajan al unísono para brindar servicios a sus países clientes. Los desafíos de desarrollo actuales solo se pueden encarar con la participación del sector privado, pero el sector público sienta las bases para facilitar la inversión del sector privado y permitirle a éste prosperar. Algunas de las principales funciones del Banco Mundial son que provee de asistencia financiera y técnica a países del mundo. Es una institución financiera única que establece asociaciones para reducir la pobreza y apoyar el desarrollo económico en los países miembros. Proporciona a los gobiernos préstamos a bajo interés, créditos e interés cero y subvenciones, todo para apoyar al desarrollo de cada una de sus economías. Con los préstamos que otorga, busca mejorar la educación global, la atención médica, la administración pública, la infraestructura y el desarrollo del sector privado de cada uno de los países que lo integran. Ofrece financiamiento y otros recursos a los países en vías de desarrollo, en las áreas de educación, seguridad pública y salud, entre otras, y en muchas ocasiones realiza vínculos con otras naciones, organizaciones o instituciones para patrocinar proyectos de desarrollo. Y por último, ofrece asesoramiento y formación tanto para el sector público como para el sector privado. Y bueno, para finalizar,
El sistema monetario internacional, como ya se vio, sus dos grandes instituciones financieras es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en la que pues uno es administrado por en ambos participan los países, ambos está conformado por los países, miembros de cada uno, y pues uno, en el caso del Fondo Monetario, su principal objetivo es promover la estabilidad económica, o sea, todo se basa más en estabilizar las economías, en la cooperación monetaria internacional, o sea, entre todos los países. Y en el caso del Banco Mundial, su objetivo principal sería reducir la pobreza mundial. Para este está buscando bajar a un 3% el porcentaje de número de personas que viven con $1.9 al día en el mundo. Esta reducción, digamos, está esperada lograr a más tardar para el 2030. El Banco Mundial ha servido como una fuente de financiamiento para los países que están en vías de desarrollo, a diferencia del Fondo Monetario, porque como ya lo dije, el Fondo Monetario busca estabilizar una economía que ya está implementada.